Quiero presentarte la reparación de la radio Radiodina modelo 347. Quiero que veas lo que he hecho hasta ahora. Yo no iba a hacer un vídeo de esta radio porque cambié los condensadores electrolíticos, cosa elemental, y creo que eso no era motivo, por supuesto, de hacer un vídeo. Bien, después de hacer quitar los condensadores electrolíticos, hacía un ruido propio como de algo mal en la grilla de la lámpara EL84, lámpara de salida. Le quité el condensador que acopla, digamos, de lo que es la detección a lo que es la grilla. Mira, ahora he subido el volumen y ves que distorsiona. Ha conformado una cleptocracia familiar importante y pone ejemplo al hijo primogénito, a Denise Christensen. Hago un resumen de cómo está ahora. Cambiado condensador electrolítico. Cambiado condensador que va de detección a rejilla de la lámpara EL84. Quitado un extremo del potenciómetro, cuyo otro extremo va a la rejilla de la EL84. Y quitado un electrolítico que va de ese extremo que yo quité del potenciómetro, va también al punto medio de la alta tensión del transformador y por el otro extremo va a masa. ¿Y cómo se escucha? Como tú lo has oído, con volumen bajo va bien y con volumen alto distorsiona. Ese es el condensador que quité. Cuando lo veía puesto, creía que era un condensador de papel y no me fijé que era electrolítico. Con lo cual no me fijé en la polaridad que tenía puesto en la radio. Entonces, luego viendo, digamos, por las patitas, ¿no? Por la geometría, cómo tendría que estar, me salió que el positivo iba a masa. Bueno, me resultó un poco raro, pero dije, bueno, el positivo va a masa, pero voy a intentar buscar un esquema parecido. Porque asegura no hacen todo lo posible por evitarlo. One more case study. Este caso es uno más de los que demuestra. Este es el esquema de una radio parecida en cuanto a lámparas y en cuanto a circuito. Esta es una radio Optimus. La radio no es Optimus, es Radiodina, pero me sirve para lo que quiero ahora ver. Y te señalo cuál es ese condensador que tenía en la mano, que he dicho que iba del punto medio de la alta tensión a masa. Ahí lo puedes ver. Y además el valor coincide. 25 microfaradios, 35 voltios. Y hemos visto que en este caso, sin el condensador y sin llevar una polarización negativa a la grilla, porque tengo abierto ese hilo, la radio va bien, excepto cuando subo el volumen. Cuando subo el volumen, distorsiona. Pongo el condensador, pero sigo manteniendo sin llevar, digamos, es que también va ese extremo del condensador al potenciómetro para, digamos, de alguna forma polarizar la grilla de la lámpara L84. Es decir, he puesto el condensador, pero es como si estuviese al aire. El Brexit se acerca, en nada estamos en octubre, y ese será el noche se empezará a escribir. Lógicamente los síntomas iguales. Ahí lo tienes al aire. Pero ahora lo he conectado ya. Y mira qué curioso. ¿Oyes ese zumbido? Final, y el texto aprobado. La salvaguardia irlandesa, el backstop. Responsabilidad de Londres. Y tercero, la Eurocámara estaría de acuerdo en una prórroga más allá del 31 de octubre si fuese justificada. Es decir, para evitar el no acuerdo por la convocatoria de elecciones generales. En alto va bien, parece que va bien, pero tiene ese zumbido. Eurodiputado Nigel Farage ni se lo plantean. Insisten en que quieren salir como sea en la fecha pactada. Apuestan por lo que llaman Brexit limpio, para no estar bajo lo que llegan a calificar de imperio. Bueno, y ahora viene el quebradero. ¿De dónde viene ese ruido? ¿Por qué sale ese ruido? Te habrás fijado que donde estaba el condensador electrolítico, el que yo quité, eso no se ha visto, el grande, el de filtro, como siempre lo que le he puesto es un portafusibles, de tal forma que protejo el transformador con el fusible que he metido en el agujero del condensador electrolítico. Pero el ruido está ahí y hay que determinar de dónde viene ese ruido. Muchas veces ese ruido puede provenir
de dejar la rejilla al aire. Y entonces yo quise ver qué tensión tenía en la rejilla de la grilla de la L84. O sea, la grilla L84, ¿qué tensión tenía? Tenía que haber una tensión negativa. Mido con el ICE clónico. Cuando pongo, se me va el ruido, pero no me marca tensión. Mira, ahora voy a tomar la tensión en el extremo, no en el que va la grilla, sino en el otro extremo del potenciómetro, el que va al punto medio del transformador y el que va también al condensador electrolítico a su lado negativo, ese que puse yo. Bueno, y ahí tengo una tensión, 4 voltios negativos, pero tengo una tensión respecto a masa. Y esa tensión no la veo reflejada yo en el otro extremo del potenciómetro. Saco el potenciómetro del circuito, creyendo que podría estar en abierto, los extremos del potenciómetro en abierto, lo mido con el aparato de los chinos y me da 398 K. Luego parece que hay continuidad, parece que todo va bien. Sigo mosqueado y dije, bueno, voy a medir en vacío totalmente, es decir, la tensión que en este momento tengo ahí, entre lo que es masa y el extremo, o sea, el punto medio del transformador de alta tensión, que estoy midiendo en los extremos de ese condensador que yo puse ahí. Y veo que sí, que hay una tensión negativa de 6 voltios. Ahora, digamos, sin carga, sin potenciómetro, tengo 6 voltios. Ahora que tengo el potenciómetro fuera, lo que hago es conectarlo los dos extremos, de tal forma que lo que estoy midiendo es en el extremo que va al punto medio del transformador de alta, y me está marcando ahora, pues eso, 4 voltios negativos, y ahora me voy al otro extremo, digamos, al que va a la grilla de la L84, 0 voltios. O sea, es lo mismo que me estaba pasando antes, pero ahora lo estoy viendo desde fuera. Bueno, di vueltas a esto ni te puedes imaginar. Y ahora te voy a dar la solución. Mira, vamos a ver qué recorrido hace la corriente eléctrica pasando por la lámpara L84. Digamos, lo que es positivo me sale a mí a través de lo que es el cátodo de la rectificadora. Luego es verdad que pasa por la bobina de filtro, pasa por lo que es el primario del transformador y llega a la placa. Esos electrones que te atraviesan, que van, digamos, de cátodo a placa, bueno, pues la corriente eléctrica, digamos, la convencional, va de placa a cátodo. Bien. Entonces, pero el cátodo lo tengo a masa en este circuito, ¿vale? Entonces, cuando llega a masa, me vengo a la masa que tengo un poquito más abajo y veo que esa masa tiene una resistencia de un valor de unos 90 ohmios. Y de ahí me va a lo que es, digamos, el negativo, es decir, al punto medio del transformador de alta. Ese es el circuito que hace. Bien, ¿qué acontece? Pues lo que acontece es que la corriente que está atravesando la resistencia de 90 ohmios produce respecto a masa una tensión negativa de 6 voltios. Que he medido con mi instrumento, que he medido con mi aparato, el clónico del ICE 680R, en ese momento el aparato, el instrumento, presenta una resistencia interna de 10 kiloohmios. Creo que hasta ahí estará todo claro. ¿Qué es lo que hemos visto? Cómo cuando el cátodo está a masa, generalmente lo que se hace es trucos de este tipo para conseguir la polarización negativa de la grilla. Es decir, en este momento, en grilla, respecto a masa, tengo una tensión negativa, vacío ya hemos visto de 6 voltios, cuando lo empiezo a cargar un poco con una resistencia, que luego la veremos, pues puede ser 4 voltios. Pero de ahí viene. Ahora nos acercamos más a la realidad que yo tengo. La realidad que yo tengo es que, digamos, la tensión negativa a la grilla va a través de los extremos de un potenciómetro de 400 K, 398 medido, que también actúa como tono. Y cuando yo hago la medida que tú estás viendo en un extremo del potenciómetro, yo estoy leyendo aproximadamente 4 voltios. Vuelvo a decir que mi voltímetro que yo estoy usando es el clónico del ICE 680R, que en ese momento presenta una resistencia interna de unos 10 K. Vamos a ver qué acontece. Mira, yo cojo el positivo de donde es masa, lo paso
por el aparato y lo llevo al negativo. Es decir, entre positivo y negativo suponte que fuese igual que una pila, ¿no? Y estoy midiendo la tensión que da esa pila. Y la tensión que da esa pila es de 4 voltios. Bien, nosotros sabemos que lo que verdaderamente mide el voltímetro son amperios. Entonces, en estas condiciones, por el instrumento le está pasando 4 voltios partido por 10K, o sea, son 0,4 miliamperios. Cuando está atravesado en esas condiciones por 0,4 miliamperios, el voltímetro en su escala me está marcando 4 voltios. Quiero que esto tengas muy claro, ¿vale? Pues ahora vamos a ver qué sucede cuando está puesto en el otro extremo del potenciómetro. Recordarás que yo incluso quité el hilo que iba a la grilla de control de la L84. De tal forma que el circuito simplificado que yo tengo es el siguiente. Tengo saliendo del menos, tengo un extremo del potenciómetro, luego el otro extremo del potenciómetro y después ya el voltímetro. Es decir, ahí en esos dos puntos es donde puse yo el voltímetro, entre masa y el otro extremo del potenciómetro. Vamos a ver ahora la corriente de esa, pongamos entre comillas, pila de 4 voltios, ¿qué es lo que atraviesa? Pues lo que atraviesa es el potenciómetro de 400K y el polímetro que tiene una resistencia interna en esta escala de 10K. Es decir, que la corriente que me está atravesando en este momento al aparato de medida es 4 voltios partido por 410, eso en miliamperios. O sea que es una miseria al lado de lo que antes me marcaba. O sea, antes sí me marcaba los 4 voltios y ahora con esa intensidad tan baja que yo tengo, lógicamente no se me mueve la aguja. ¿Me sigues? No, no es que haya 0 voltios. El problema es que estoy usando un aparato de medida cuya impedancia interna para medir voltios es baja, son 10K, y eso es poco. Y eso me ha llevado al error de considerar que ahí tenía 0 voltios. Y eso me ha llevado al error de dar muchas vueltas, como decir que a lo mejor estaba abierto el potenciómetro. No, estaba todo bien. El que no estaba bien era yo, el que estaba haciendo una cosa incorrecta. Estaba midiendo una tensión con un aparato de medida que en ese momento tenía demasiada poca resistencia interna para medir con precisión. Si eso lo hubiera hecho con un voltímetro a válvula, me estaría midiendo probablemente los 4 voltios. Bueno, como ya di eso por bueno, sabiendo que la tensión que estaba yo midiendo como 0 voltios, verdaderamente no había 0 voltios, me fui otra vez al esquema. Y en el esquema había una cosa curiosa. El filtro en pi que tú ves, una sección de ese filtro, un condensador, sí lo pone a masa y el otro no lo pone a masa. Y yo pensé, pero si yo he cogido, lo he sustituido y he puesto los dos a masa. Pues con la creencia, sin ninguna duda, que el condensador que quité iba directamente a masa, su carcasa a masa. Muchas veces es la precipitación, muchas veces es no ver. Yo vi que salía un hilo, y luego a ver si te lo puedo demostrar con un semicírculo, que hacía contacto con lo que era la carcasa del condensador electrolítico, pero consideré que era pues un refuerzo de lo que era la masa. Digo, con ese hilo pues irá también a masa. Y además luego también vi una anilla, que también te la enseñaré, que dije, bueno, una anilla metálica para que incluso haga mejor contacto. Es decir, yo creía que el condensador que estaba quitando tenía para mejor contacto una anilla metálica e incluso para mejor contacto todavía otra anilla que de alguna forma iba a ir a masa. Pero ese fue mi gran error. La anilla esa, eso es aislante, no es un conductor, es un aislante. Como ves, yo esos electrolíticos que he puesto, los he puesto tan a masa que lo que usé para soldar mejor era la malla de uno de esos cables blindados que hay ahí, de tal forma que la soldadura saliese bien y pudiese sujetar mecánicamente los condensadores electrolíticos. Mira, esa es la anilla que yo creía que lo único que tenía para hacer un refuerzo eléctrico respecto a lo que era la masa. No, debajo de esa anilla estaba la otra, la aislante, y ese hilo azul no va a masa, va a otro punto. Y es a ese punto donde yo he metido ahora el negativo de los electrolíticos que yo he cambiado. A ese punto lo he metido. Ahora te dejo con el suspense de si la radio salió funcionando ya sin distorsión. Y vamos a ver un poco cómo es la radio. Ese es el transformador de alimentación
Las lámparas son de la serie Rimlock, excepto la de salida, que es una Noval EL84. Pero mira una curiosidad. La curiosidad está en el condensador variable. Fíjate qué pocas chapas tiene. No he medido su capacidad cuando esté cerrado, pero me supongo no llega a los 410 picofaradios. Yo creo que tendrá, pues teóricamente por geometría sería la mitad. Y me supongo que lo complementa, lo suplementa, lo hace que sea totalmente sintonizable, aumentando la inducción de las bobinas. La radio, por supuesto, salió funcionando, ya no tenía esa distorsión a volumen alto. Y te quiero presentar algunas curiosidades que tiene. Verás que dependiendo de la gama de frecuencias que esté sintonizando, cambia las bombillitas del dial. Esto es un truco que lo hacían bastante, era una forma de darle una apreciación visual a la banda de frecuencias que estabas sintonizando. Je suis Valentina et je vous remercie de votre attention, chers amis. Se adelanta la de moto, para que no coincida en horario, ¿Sí? Con el Gran Premio de Singapur, de Fórmula 1. Ya está. Los que hacemos posible. Ana Castaño, Jesús Mosquera y María. Mi compañero. Intentarlo. Alguien podía pensar que ya habíamos acabado, pero no. Quiero enseñarte una particularidad que tenía, bueno, pues el cliente me trajo también eso que estás viendo, que es el Servín. ¿Y qué era esto? Esto era un regulador de tensión. Más que regulador, un limitador de tensión. Por lo menos yo no he encontrado ninguna información en internet de este dispositivo. Y ahora te lo voy a explicar mientras ves la imagen por dentro de cómo es. Bueno, el dispositivo lo que tiene es un macho que iba, en este caso, al enchufe, y luego una hembra donde tú ponías la radio. ¿Y por dentro qué es lo que tenía? Pues por dentro, por ejemplo, tiene una resistencia, que es la que estoy midiendo, de 6.897 ohmios, en serie con la bobina de esa especie de electroimán. Y un polo de eso que te he descrito va directo entrada-salida y el otro queda como con el contacto de un relé. Ahí puedes ver el contacto y un vástago. Un vástago que sale de la bobina del electroimán. Y además ese vástago es regulable con el tornillo que ves a la derecha. De tal forma que luego explicaré cómo creo yo que funciona este invento. Ahora estoy viendo la continuidad de la bobina de ese electroimán. Y por desgracia no me da continuidad, me da como elemento desconocido. Luego creo que este dispositivo no puede funcionar por el hecho de tener esa bobina en abierto. Ahí puedes ver con más detalle el inventito y el contacto. Un contacto que de alguna forma libera con ese eje graduable que sale del electroimán. De tal forma que cuando se superase una tensión, tu aparato quedase protegido porque quedase abierto en ese contacto. Ya he dicho que en internet no he encontrado del Servín nada y muy poco de estos limitadores de tensión. Entonces de uno que he encontrado lo he transformado un poco porque no era exactamente como yo creo que es el mío, bueno, en este caso el que yo tengo en la mano, y vas a ver, por el lado izquierdo ves los dos machos que entran al enchufe de la red. Uno de los polos va directo a la salida. Y además verás que también ese mismo polo va a la bobina. El otro polo va, por supuesto, a la bobina a través de la resistencia esa que he dicho que era de 6.800 ohmios. De tal forma que yo intuyo que siempre la bobina está alimentada. Dependiendo de la graduación
que yo le haya dado a ese vástago, esa bobina sacará un vástago que si no llega a liberar el contacto, pues sigue habiendo conducción. Si la tensión sube más, además ya digo, es graduable con ese tornillito, de la que yo he fijado, ese vástago sube más, empuja a la plaquita y abre ese contacto que lo pone ahí. Cuando abre ese contacto ya no tengo tensión a la salida, es decir, mi aparato de radio no sufrirá una subida de tensión. Todo esto estaba pensado precisamente cuando las tensiones eran muy variables. Entonces aquí era una cadena perfecta, porque aquí, en este caso, en esta radio, tenía elevador reductor, pero claro, en un elevador reductor siempre lo tienes que programar. Si en un momento determinado lo tenías a 125 o a 110 y la red se libera de carga y sube a 125 o más, el aparato de radio puede sufrir. Si después del elevador reductor tú le ponías este aparato bien graduado diciendo no pase nunca de 120, pues cuando pase de 120 teóricamente ese aparato, esa bobina sacará ese eje que tiene, liberará el contacto y el aparato de radio dejará de sufrir esa tensión de 120 voltios. Quiero hacer un pequeño resumen. Mira, una vez cambiado el electrolítico, a pesar de que la masa no la puse bien, cuando yo ponía a más volumen, vi cómo distorsionaba. Esa distorsión venía y provenía precisamente por no tener ese condensador electrolítico de 25 microfaradios y 35 voltios por estar seco, por estar mal. ¿Por qué? Porque lógicamente ese condensador lo que pretende es tener una tensión estable, negativa, en la grilla de la EL84. Cuando yo subía volumen, ahí lo que sí acontecía es que esas variaciones de tensión en la grilla eran bastante grandes, porque dependiendo del locutor, la voz y no voz, y encima como estaba muy alta la radio, pues hacía que la tensión de la grilla estuviese fluctuando bastante, cosa que yo lo que hago es con el condensador electrolítico dejarla mucho más fija. ¿Vale? Esa es una de las causas que tenía. Y después fue una precipitación mía, el hecho de no haberme fijado bien cómo iba la masa del electrolítico. Si me hubiera fijado bien cómo iba la masa del electrolítico, no hubiera tenido que hacer todo ese tinglao que he hecho después, creyendo que el zumbido de fondo que me provenía de una mala tensión de la rejilla. No venía de una mala tensión de la rejilla, venía de un mal poner, en este caso, el negativo del condensador electrolítico. Y ya nada más. Muchas gracias por tu atención. Un saludo.